Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad una semana más a este espacio denominado Por Israel en Voz, en el que recibimos a Israel Winnicki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Bueno, esta semana tenemos varios temas de los que hablar aquí en Por Israel en Voz. Queremos que nos muestres tu postura y tus reflexiones acerca de la actualidad que impera en Israel y, como no puede ser de otra forma, comentábamos antes, aparte de las elecciones israelíes, esos próximos comicios que tendrán lugar el día 17 de este mes en el que nos encontramos, de septiembre, tenemos que hablar del Golfo Pérsico y de esos problemas con los saudíes, todo lo que influye a Irán, a Israel, a toda esta zona en la que se están generando unos conflictos que pueden derivar en algo bastante gordo. Sí. Vamos a empezar por el tema más humorístico, digamos. Aunque es trágico, es humorístico. El sistema electoral israelí es un sistema un poco extraño para otros países. En las elecciones se eligen bancas para el Parlamento, para la Knesset. 120 bancas hay. El partido que saca más votos, ese es llamado para formar gobierno por el presidente. Pero a veces se da que hasta ahora ningún partido ha logrado obtener la mayoría de 61 bancas para poder formar gobierno individualmente. Así que tienen que recurrir a alianzas con otros partidos. Y a veces se dan alianzas que no tienen pies ni cabeza. Muchas veces ha ocurrido que el laborismo, Abodá, ha tenido que hacer alianza con partidos religiosos o partidos de izquierda que se han unido a partidos de derecha para formar la alianza. En las últimas elecciones, Netanyahu no logró formar gobierno, no pudo obtener una mayoría en la Knesset, y ante el riesgo de que Rivlin decidiera encargarle al otro partido mayoritario, Cajón Labán, que formara gobierno, disolvió la Knesset y convocó a elecciones. Mañana, día martes, se van a realizar y tenemos así. Por un lado está el Likud, por el otro Cajón Labán. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El Likud es de centro-derecha, Cajón Labán es de centro. El Likud está encabezado por Netanyahu, que ya batió el récord de permanencia en el gobierno. Por el otro, Cajón Labán tiene a toda una antigua plana mayor de Tzal, del ejército, como candidatos. Tiene Gantz, Ashkenazi y Alon, todos militares de alta graduación. Ahora, ¿qué ocurre? Después se presentan los partidos árabes con en lo que se llama la lista asociada, todos los partidos árabes que siempre tienen la misma cantidad de votos. También se presenta Yamina Hadashah, la nueva derecha, encabezado por Ayelet Shaked, que fue anteriormente ministro de Justicia y que ya ha prometido el apoyo al Likud. Por el otro lado, Israel Beiteinu, de Lieberman, que puede ser la gran sorpresa, que está buscando un gobierno de unidad nacional. Hasta ahí todo normal. Ahora empieza lo más absurdo. El Amahané Democrático, el Campamento Democrático, se va a unir con Abodá, Gesher, de Amir Pérez, que parece que Abodá, por primera vez en toda la historia de Israel, puede ser que no llegue a entrar a la Knesset, que a su vez se unió con el Meretz. Por el otro lado, Otzma Yehudit, de extrema derecha, puede ser que llegue a entrar a la Knesset.
los partidos religiosos conservan su caudal de votos, su voto cautivo. O sea, analizando todo, vemos que es una gran bolsa de gatos en la que nadie se va a poner de acuerdo con nadie y van a seguir de esta manera hasta que Rivlin diga, señores, ¿por qué no forman un gobierno de unidad nacional? Esperemos que eso es lo que ocurra, porque si no, otro proceso electoral no le haría ningún bien a Israel. Veremos qué sucede en estas próximas semanas tras esas elecciones que se celebran mañana. Y si te parece, Israel, háblanos ahora de ese ataque a las refinerías de petróleo saudíes en el que la Casa Blanca ha acusado a Irán de ser responsable. Sí, no es que fue Irán directamente el que atacó, sino fueron las milicias hutis pro-iraníes con armamento iraní. Ya muchas veces hablé del tema de que Irán quiere apoderarse del Medio Oriente y para eso quiere ahogar a los países petroleros del Golfo, impidiendo el paso de buques petroleros a los puertos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, al dominar el Yemen a través de los hutis, cortar el paso por el Golfo de Adén. Y para ello desató una guerra civil en Yemen. Los hutis dispararon contra las refinerías petroleras. Irán secuestró otro barco. O sea, Irán está provocando. Trump, sabemos que es sobre todo un hombre de negocios. Sabe que en una guerra no hay ganancias. Está tratando de evitar la guerra. Está tratando de evitarla a toda costa. Pero va a llegar un momento en que Irán se le va a ir la mano, va a atacar otra vez a los países petroleros del Golfo y Estados Unidos va a tener que intervenir. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el blanco más cercano aparte de los países petroleros que tiene Irán? Israel. Seguro que un ataque de Estados Unidos va a desencadenar un ataque iraní contra Israel. Y seguro que eso también va a desatar un ataque por parte de Hezbollah. Y también algún intento por parte de los grupos islamistas que hay en Gaza. O sea, la actitud de Irán está llevando al incendio total en Medio Oriente. El único que puede llegar a intentar frenar esto es Putin. A Putin no le interesa que Irán domine. Putin quiere dominar él. Hay que ver si se va a meter, si va a actuar y cómo. Mientras tanto, el Medio Oriente está en el filo de la navaja. Caminando por él, Israel, llegamos al final de esta edición de hoy aquí en Radio Sefarad, pero no sin antes dejarte paso para homenajear a la figura, a la persona de Simón Wiesenthal. Se cumplen 14 años de su muerte, ¿verdad? Sí, según el calendario judío, quiero aclararlo. Ajá. Según el calendario civil, murió el 20 de septiembre. Cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, hubo grupos judíos que se dedicaron a ejecutar criminales de guerra nazis. Llevaban a cabo una venganza. Pero hubo un hombre que sobrevivió a varios campos, perdió a toda su familia, estuvo en Janowska, Blaszów, Gross-Rosen, Buchenwald y al fin en Mauthausen. Él también él sobrevivió, sufrió, pero él actuó de otra manera. No buscó venganza, buscó justicia. Y para buscar justicia abrió un centro de documentación y comenzó a perseguir criminales nazis. Y los fue entregando a la justicia.
no los hacía ejecutar, sino que los entregaba a la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué entregarlos a la justicia? Porque si los ejecutaba como hacían esos primeros vengadores, más de uno diría, eso fue un asesinato. Pero al entregarlos a la justicia, al hacerse públicos esos juicios, al mostrar los crímenes que cometieron, la gente diría, ese nazi lo tiene merecido. Uno de sus más grandes triunfos fue haber localizado a Adolf Eichmann, que fue el arquitecto de la solución final, fue el responsable de la solución final, el responsable de 6 millones de asesinatos. Y es más, el juicio Eichmann fue una muestra de lo que es verdadera justicia. Fue juzgado en Israel, en el Estado judío, el Estado del pueblo que más había sufrido la actuación de Eichmann. Y se le dieron todas las posibilidades de defenderse, pudo decir todo lo que él quiso, pero fue condenado y ejecutado. Ese fue el gran triunfo de Wiesenthal. Pero el triunfo mayor de él fue demostrar que aún para el peor de los criminales puede haber justicia. Pues con este homenaje a Simón Wiesenthal que hace hoy aquí Israel Winnicki, en este programa que cada semana llega hasta sus oídos a través de Radio Sefarad, nos despedimos y antes de hacerlo les invitamos a visitar la página web por israel.org, por israelenvoz.org, para que puedan descubrir más contenidos relacionados con esta actualidad de Israel, con otros temas históricos también. Y nada, despedirnos, como decía aquí, y agradecerte como siempre, Israel, que colabores una vez más con esta Radio Sefarad, que cada semana cuenta contigo para tener palabras relacionadas, como decía, con Israel y con la comunidad judía. De nada, será hasta la próxima, si Dios quiere.